Capítulo 9. La velocidad de la luz. Tras el experimento Michelson-Morley de 1887, la siguiente gran noticia que sacudió al mundo de la física fue la teoría de la relatividad de Einstein, que fue dada a conocer por primera vez en 1905. En el capítulo 5 dije que la realidad generada dentro de una burbuja de realidad tiene que ser concebida para que sea relativista con nuestra realidad. En otras palabras, que los viajeros del interior de la burbuja irán más allá de la velocidad de la luz con referencia a nuestra realidad, pero no será así con respecto a su realidad, la del interior de la burbuja. Esto es quizá una simplificación excesiva, porque según la teoría de la relatividad de Einstein, nada puede viajar más rápido de 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. La teoría de Einstein postula el principio de que ningún tipo de energía, sea la que sea, se puede mover más rápidamente que c, la velocidad de la luz. Por lo tanto, si los viajeros del interior de la burbuja de realidad de un platillo volante se movieran a una velocidad razonable dentro de su propia realidad, pero se estuvieran moviendo más rápido que la luz con respecto a nuestra realidad, tendría que existir alguna explicación para el hecho de que la energía, en nuestra realidad, no puede ir más rápido que c. Todo esto, naturalmente, plantea unas limitaciones con sus consiguientes problemas teóricos. Antes de seguir comentándolo, es conveniente que hagamos un breve repaso de algunos de los progresos clave de la historia de la física. Cuando Einstein entró en escena y nos presentó la teoría de la relatividad, dijo que la velocidad de la luz es constante e independiente del movimiento de la fuente de luz. En otras palabras, no importa en qué punto de observación nos encontremos, la luz se desplaza a una velocidad constante. Este es un postulado muy interesante. Lo que resulta incluso más interesante es lo que Einstein no dice. No nos dice nada sobre la velocidad de la luz después de que ésta atraviese un prisma. Si hacemos pasar una luz por un prisma, mostrará un espectro que descompone la luz en diferentes colores, con sus correspondientes diferentes velocidades. Las frecuencias inferiores tienen velocidades más rápidas, mientras que las superiores tienen velocidades más lentas. A primera vista podríamos pensar que la velocidad de la luz no es constante y que Einstein estaba equivocado. Bueno, no exactamente. Si observamos el mundo que nos rodea, posiblemente volvamos a pensar que Einstein se equivocaba porque el mundo está lleno de diferentes y hermosos colores que se mueven a velocidades diferentes. La luz a la que Einstein se refiere en su teoría de la relatividad no es la misma que vemos en el mundo cotidiano. Él está hablando de la luz en un vacío absoluto. Si tuviéramos que medir cualquier forma específica de luz que nos encontramos en nuestros viajes, solamente podría aproximarse a la velocidad de la luz. Incluso el espacio exterior no es un vacío perfecto y la luz allí solo podría acercarse de forma aproximada a la velocidad de la luz. En realidad, los laboratorios de vacío sirven mejor que el espacio exterior. Aunque estos laboratorios tampoco son, técnicamente hablando, de un vacío absoluto, si se le acercan mucho. Todo esto nos dice que la luz de la que está hablando Einstein es algo de lo que no tenemos referencia en nuestra experiencia habitual. Los colores que vemos en nuestra vida cotidiana son una distorsión de la auténtica luz. La mayor parte de nuestra luz es emitida por el calor del Sol, que se ve distorsionado por nuestra atmósfera. Aunque algunos científicos de la época sostuvieron que la luz consistía en ondas continuas, las siguientes investigaciones de Einstein le llevaron a creer que la luz consistía en una corriente continua de partículas que denominó fotones. Los científicos han debatido apasionadamente desde entonces si la luz consiste en ondas o en partículas. Se trata de un campo de investigación fascinante y algunas personas incluso meditan sobre el punto exacto en que una se convierte en partícula, con consiguientes experiencias dentales. En un vacío puro, los fotones se manifiestan como una onda de energía pura. No se manifiestan como partículas. Esta es la luz pura tal como Einstein la definía en su teoría de la relatividad. Pero cuando se somete la luz a un campo magnético, esta cambia y se descompone en partículas o fotones. En un estado así, ya no es c. En otras palabras, ya no es la misma luz que se desplaza de velocidad constante. En este sentido podemos decir que el magnetismo es un factor intrínseco de la creación de la materia, si no el primordial. También hay que destacar que todo lo que vemos en el mundo que nos rodea es luz magnetizada que en realidad es una distorsión de la luz pura, o c. La idea de que la magnetización de la luz pura convierte este tipo de energía concreta en partículas es muy importante. La conclusión de este postulado es que si desmagnetizamos la luz, obtendremos luz pura, siempre y cuando estemos en un vacío. Veamos a continuación qué sucedió durante el experimento Filadelfia.
En ese caso la Marina había colocado numerosos neutralizadores magnéticos alrededor del casco del barco. Estaban intentando desmagnetizar el casco para que el barco no chocara con minas submarinas, que estaban diseñadas para explotar cuando entraran en contacto con el campo magnético del casco metálico. Como también se había creado un campo solotón alrededor de la nave, este hacía las veces de vacío o burbuja de realidad. Cuando el barco fue desmagnetizado, las partículas de materia se convirtieron en ondas y la nave desapareció. El consiguiente desconcierto que provocó ya es otra historia. El principio general es que si desmagnetizamos la materia, algo que se puede conseguir con la utilización de neutralizadores, tal como se hizo en el experimento Filadelfia y como he descrito con respecto al ovni al que subí, la estamos convirtiendo en luz pura, en algo que no se puede experimentar en nuestra realidad cotidiana. Es una energía pura y podría incluso considerarse como un reino aparte. Una vez desmagnetizada la luz o la materia y que ésta se haya convertido en ondas puras, tiene que ser manipulada o controlada la frecuencia de alguna manera si se quiere utilizar. Aquí es donde entra en juego la frecuencia de 435 MHz. Como dijimos anteriormente, los 450 MHz son la banda en la que se mueve la conciencia humana. También es cierto que existe un pico sónico que emana de la Vía Láctea a 435 MHz, las estrellas emiten esta frecuencia. Todo lo que existe en nuestra realidad se cree que está basado en esta corriente oculta de realidad. En otras palabras, parece que los 435 MHz son la realidad de fondo de nuestro universo. 4. Si desmagnetizamos la luz y la convertimos en ondas, podemos insertar en ella transmisiones que la recompondrán. Si podemos proyectar la conciencia en el vacío que ha sido desmagnetizado, le habremos dado a la onda una orden de manifestación o programa que resultará en una materialización en algún momento determinado. Podemos imaginar varias maneras en las que ello sería factible. Por ejemplo, la luz de un vacío puro es desmagnetizada y existe en un vacío. Si a ese vacío le enviamos una transmisión a 435 MHz, crearemos una forma de pensamiento que recompondrá la luz en una realidad. El punto más importante es que este es el principio general de cómo se puede llevar a cabo un viaje espacial, algo supuestamente imposible.